Phyllis Diller ganó mucha fama como una de las mejores comediantes en los años 90, con su cabello alborotado, sus remates y sus chistes locos sobre su marido vago, Frank. Pero, detrás de cada chiste, Phyllis tenía muchos secretos y tragedias. Cada semana durante más de 30 años, tenía alguien escondido en su casa, cuidándola todos los días. ¿Cuál era el secreto que Phyllis Diller mantuvo oculto a sus fans durante décadas? Uno de los secretos y desafíos personales más profundos de Phyllis Diller, que llevó en privado en su corazón durante décadas, fue la larga lucha de su hija Sally contra la esquizofrenia. Sally nació en 1944, y a medida que crecía, Phyllis se dio cuenta lentamente de que algo andaba muy mal con su hija. Pero en la era en que Sally estaba creciendo, la enfermedad mental se desarrollaba con estigma y los sistemas de apoyo eran débiles. Además, los recursos, la asistencia médica y la comprensión pública eran mucho más limitados que en la actualidad. Phyllis hizo repetidos y decididos esfuerzos para cuidar a Sally en casa durante muchos años. No importaba cuántos shows tuviera, tenía a alguien escondido en su casa y la cuidaba todos los días. Nadie conocía este secreto, y nadie hubiera adivinado que tenías a uno de sus hijos escondido en casa, luchando contra una enfermedad mental durante muchos años. A pesar de toda la creciente fama y las exigencias de su comedia, giras, escritura y trabajo televisivo, Phyllis mantuvo este secreto cerca de su corazón e intentó mantener la estabilidad para su hija. Iba allí cada 2 semanas a pesar de viajar, cocinar, administrar horarios, llevar a Sally a citas médicas y permanecía muy tranquila. Se centró en crear un entorno constante para su hija. Todo esto mientras hacía malabarismos con su agenda de actuaciones y su imagen pública. Fue difícil para ella mantener este secreto y cuidar a su hija con ayuda limitada. Pero ella continuó avanzando. Desafortunadamente, la enfermedad de Sally empeoró. Después de 30 años de visitar a su hija cada semana y cuidarla, Phyllis llegó a una dolorosa encrucijada. No era suficiente cuidarla en casa. A medida que los síntomas y las necesidades de Sally crecieron más allá de lo que se podía manejar en privado, Phyllis tuvo que enviarla a un hospital profesional. Aún así, mantuvo esto en secreto para el público. E incluso aquellos cercanos a ella no tenían idea de lo que estaba sucediendo. Durante la mayor parte de la vida temprana y mediana de Sally, y mientras luchaba contra la esquizofrenia, esta condición fue mantenida en secreto por Phyllis y nunca se mencionó en su personaje escénico. No lo incluyó en sus chistes o rutinas. Solo Fang, su recurrente esposo ficticio, se convirtió en una salida para bromear sobre el caos doméstico, el matrimonio y las absurdidades de la vida. Pero nunca fue algo para exponer o dramatizar los dolores reales de su familia. Phyllis permaneció en silencio públicamente sobre la esquizofrenia de Sally, no solo por vergüenza, sino también por las normas de esa época. Las personas con enfermedades mentales generalmente eran discriminadas, por lo que quería proteger a su hija del escándalo y el sensacionalismo. Fue por esto que la condición de su hija se convirtió en el secreto que Phyllis Diller mantuvo oculto a sus fans durante décadas. Fue mucho más tarde, especialmente en su autobiografía de 2005, Like a Lampshade in a Whorehouse, que Phyllis Diller admitió lo difícil que era para ella cuidar de Sally. Reveló que estaba atrapada entre sus obligaciones laborales y ser madre, y cómo se sentía sola porque tenía que guardar el secreto. No solo habló de la angustia que sentía, sino también de la sensación de no saber
cómo cuidar de Sally, especialmente cuando los recursos médicos y el apoyo psiquiátrico eran tan limitados. En ese libro, permitió a los lectores ver el secreto que había ocultado a sus fans durante décadas. Las noches que pasó preocupada y el compromiso entre ser una figura cómica pública y una madre privada. Fue su libro el que finalmente reveló el secreto que tenía. Le contó al mundo la carga que había estado llevando mayormente en silencio. Por el bien de la dignidad de su hija y para proteger la privacidad de Sally, lo mantuvo en secreto para el mundo. Phyllis nunca usó la enfermedad de Sally como forraje para chistes. A diferencia de muchos comediantes que extraen material de la vida personal, la enfermedad nunca fue parte de su acto. Para el mundo, siguió siendo la cómica salvajemente excéntrica y autocrítica con un cabello, disfraces y personajes escénicos extravagantes. Pero este no fue el único secreto relacionado con los hijos de Phyllis. Después de pasar 30 años guardando el secreto de la enfermedad mental de su hija, mientras la cuidaba, mientras la escondía en casa, Phyllis se sintió devastada cuando su hijo falleció de cáncer. En 1998, Phyllis Diller experimentó una gran pérdida que la dejó deprimida. Su hijo mayor, Peter Diller, falleció a causa del cáncer. Como lo hizo con su hija, mantuvo la enfermedad en secreto e incluso se afligió en privado. La enfermedad de Peter no fue algo que Phyllis hizo público. Durante mucho tiempo, no hubo nada en público sobre lo que estaba sucediendo en su familia. Tampoco lo añadió a sus chistes o personaje ni lo reveló en público. Finalmente, falleció. Y esto finalmente se anunció al público en obituarios y biografías. Después de la muerte de Peter, Phyllis se vio profundamente afectada. Su muerte fue una de las muchas tragedias personales que soportó y mantuvo en secreto cerca de su corazón, junto con la esquizofrenia de Sally. De hecho, la naturaleza silenciosa de la enfermedad y el eventual fallecimiento encajan con un patrón en la vida de Phyllis Diller. Muchas de sus dificultades siempre se mantuvieron fuera de su acto cómico, y nunca usó las tragedias reales como material para chistes y personajes escénicos. En cambio, su imagen pública siguió siendo la de una humorista escandalosa y autocrítica, con un marido inventado, Fang. Un absurdo caos doméstico. Nunca reveló el verdadero dolor bajo la superficie. El cáncer de Peter, su muerte y el silencio mantenido a su alrededor durante tanto tiempo ejemplifican el secreto central que guardaba Phyllis Diller. Que detrás de toda la risa había una pérdida persistente, que soportaba en privado, incluso cuando el mundo solo veía su humor. Su muerte fue algo que guardó cerca de su corazón, al igual que sus otras tragedias, que no eran exactamente secretos. Unos años después del cáncer y fallecimiento de Peter, Phyllis se sintió devastada nuevamente cuando otro de sus hijos falleció debido a un derrame cerebral. Cuando Phyllis se encontraba en la etapa final de su carrera y se preparaba para retirarse de su carrera de comediante, recibió otra mala noticia. En 2002, una de sus hijas, Stephanie Diller, falleció a causa de un derrame cerebral. En ese momento, se había retirado de su carrera de comediante. La devastación y el dolor que sintió fueron reales, pero Phyllis se sintió devastada y se centró en llorar en privado. Al igual que con la esquizofrenia de su hija Sally, Phyllis no le contó a nadie sobre las luchas de salud o el fallecimiento de su hija. En cambio, continuó enfocándose en los absurdos de la vida doméstica, su esposo ficticio, Fang, y la autocrítica en lugar de usar su sufrimiento privado para el forraje público.
Realmente no habló de ello hasta su autobiografía de 2005, cuando reveló que la muerte de Stephanie la había golpeado muy duro. Se sumó a una serie de trágicas pérdidas que había soportado, como el cáncer de su hijo Peter y la enfermedad de Sally. De hecho, algunos informantes dicen que la muerte de Stephanie fue uno de los catalizadores personales de que Phyllis redujera su vida profesional y se retirara. Se retiró de las giras en 2002 para concentrarse en los hijos que le quedaban y en su vida personal. Después de la muerte de Stephanie, Phyllis a menudo se vio obligada a reconciliar su imagen pública como vibrante, implacable y cómica con su dolor privado. Cuando Stephanie, Terry y Peter fallecieron, Phyllis realmente no le dijo a nadie, pero el mundo lo sabía. Pero había un secreto mayor sobre su vida que mantuvo oculto a sus fans durante muchos años. Phyllis Diller mantuvo este secreto oculto a sus fans, y eso fue algo que sucedió antes de que tuviera a Sally, Peter, Susan, Stephanie y Perry. Ella y su esposo Sherwood tuvieron un hijo que murió trágicamente en la infancia. Esta pérdida es uno de los secretos dolorosos que guardó en su vida. Nunca habló de ello públicamente, y muchos fans no sabían que tenía este dolor silencioso. El niño era un bebé llamado Perry, en honor al padre de Phyllis, y murió solo 2 semanas después de su nacimiento. El año exacto fue alrededor de 1943, y esto sucedió antes de que diera a luz a otro hijo también llamado Perry, en 1950. Si no entiendes, eso significa que Phyllis perdió a su hijo llamado Perry en 1943, luego dio a luz a otro hijo y le dio el mismo nombre. Durante gran parte de su vida esta muerte permaneció en secreto, y nunca habló de ella en entrevistas, rutinas de comedia o perfiles de los medios. No solo guardó el secreto de la esquizofrenia de su hija, sino también esta tragedia infantil que le sucedió en los primeros días de su vida. Aunque permaneció en silencio durante mucho tiempo, más tarde reveló este secreto que mantuvo oculto a sus fans durante décadas. En fragmentos de sonido sobre su vida personal y en biografías, habló sobre la muerte del niño y cómo la había afectado. Nunca exploró realmente lo que realmente sucedió. Solo dijo que había una larga historia de uno de sus hijos que murió en la infancia. Decidió recordar a su hijo dándole el mismo nombre, Perry, a otro niño nacido en 1950. Era su forma de llevar el recuerdo del bebé. Pero cuando sus fans se enteraron más tarde, se dieron cuenta de que el tema recurrente en su vida es la resistencia, la pérdida, el dolor y el silencio. La muerte del bebé, al igual que la enfermedad de Sally y el cáncer de Peter, muestra cuántas tragedias físicas soportó Phyllis sola y mantuvo en secreto para el mundo. Su yo público siguió siendo el mismo, y ninguno de sus fans sabía sobre el secreto que mantuvo oculto durante décadas. Pero la vida de Phyllis Diller no fue solo tragedia. Tuvo otros 2 hijos, Susan, Sue y Perry, que fueron sus hijos menores. Al igual que sus hermanos, tuvieron que crecer en parte a la sombra tanto de la fama como de la lucha familiar. Sus vidas fueron menos públicas que las de Sally o Peter, pero jugaron un papel importante en la vida de Phyllis. Susan, a menudo llamada Sue, nació en 1946 y se crió durante los años en que Phyllis estaba construyendo su carrera de comediante. Fue después de que Phyllis había perdido a su primogénito. Sue fue testigo del agitado acto de equilibrio entre la creciente fama de su madre y las exigencias de un hogar grande. Susan no siguió a su madre en el mundo del espectáculo. En cambio,
siguió un camino más privado. Se casó y tuvo hijos. Susan se convirtió en madre ella misma. La nieta de Phyllis a través de Susan se llamaba Paul, el hijo de Sue, que aparece en relatos de fotos e historias familiares. Y luego está Perry, quien fue nombrado en honor al primer hijo que perdió. Perry nació en 1950 y generalmente se le conoce como el que luego asumió las funciones de cuidar los asuntos comerciales y el bienestar personal de su madre a medida que envejecía. Permaneció fuera del centro de atención en comparación con el personaje escénico de Phyllis, apareciendo más como cuidador y gerente. Phyllis Diller mantuvo muchos secretos a sus fans hasta los años previos a su muerte. Por lo general, hacía chistes sobre su perezoso esposo ficticio y diferentes disputas domésticas. Pero en la vida real, su matrimonio y su vida personal fueron difíciles. Pero mantuvo este secreto oculto a sus fans durante más de una década. Su vida personal, especialmente sus matrimonios, conllevaba muchas complejidades. Detrás de los chistes y el escandaloso personaje de Fang, había tensiones reales y angustia. Su primer matrimonio fue con Sherwood Anderson Diller, con quien Phyllis se casó cuando era joven. Juntos tuvieron 6 hijos, uno de los cuales falleció en la infancia. Incluso si estuvieron casados durante unos 25 a 26 años, la relación fue difícil porque Sherwood apenas podía equilibrar el trabajo constante y las luchas personales. Su esposo tenía agorafobia y no podía mantener un ingreso confiable. Eso puso mucha carga financiera y emocional en Phyllis. Ella tenía que cuidar de la familia y también manejar todas las finanzas. Una vez dijo sobre Sherwood: «Mi esposo siempre sintió que un matrimonio y una carrera no se mezclan. Por eso nunca ha trabajado. Al mismo tiempo, todavía tenía que cuidar de Sally mientras luchaba contra la esquizofrenia. Usó a Fang, su esposo ficticio, en su comedia como sátira y catarsis, el sufrimiento doméstico exagerado, el esposo perezoso, el caos». Muchos de sus chistes sobre Fang tenían matices de sus experiencias reales. En entrevistas, señaló que los chistes exagerados enmascaraban la tristeza de la vida con su primer esposo real. Su matrimonio finalmente se deterioró en la década de 1960 y se divorciaron en 1965. Pero casi de inmediato, Phyllis se casó con el actor Ward Donovan, aproximadamente un mes después. El segundo matrimonio fue de corta duración y problemático. Lidió con el alcoholismo de Ward y sospechó que la estaba engañando. También se sintió intimidado cuanto más éxito tenía Phyllis. De hecho, fuentes internas revelaron que su matrimonio se vino abajo cuando su carrera despegó. Entonces, se divorció de él, y fue una de las luchas personales que agregó a sus chistes. Lo manejó con su humor característico, como se ve en uno de sus chistes. «Estaba tan ocupada divorciándome que no tuve tiempo de abrir mis regalos de boda». Más adelante en la vida, Phyllis tuvo una relación a largo plazo con el abogado Robert Hastings desde mediados de la década de 1980 hasta su muerte en Montrose, que describió en entrevistas como el amor de mi vida. Esta relación parece haberle ofrecido más estabilidad, aunque para entonces muchos de sus hijos habían crecido y su carrera estaba bien establecida. Los problemas de su primer matrimonio se mantuvieron en secreto durante mucho tiempo, pero a veces le hacía saber al mundo a través de sus chistes y la bufonada de Fang. Encontró una manera de ocultar sus sentimientos de vulnerabilidad mientras hacía reír a gente de todo el mundo. Pero no fue fácil para Phyllis construir este tipo de personalidad,
especialmente después de tener una infancia difícil. Cuando nació se llamaba Phyllis Driver y solo cambió su nombre a Diller después de su primer matrimonio. Era la única hija de Perry Driver y Francis Ada, pero su padre tenía unos 55 años y su madre 36 cuando nació, lo que los hacía mucho mayores en comparación con los padres típicos de 1917. Desde el principio, la muerte y la pérdida se cernieron sobre sus años de juventud. Debido a la edad de sus padres, estaba rodeada de personas mayores. Asistía con frecuencia a funerales y experimentaba la fragilidad de la vida a una edad muy temprana. Estas primeras experiencias dieron forma a su visión del mundo y se convirtieron en un tema en gran parte de su comedia posterior. Phyllis tenía talento musical y comenzó a tomar lecciones de piano cuando era niña. Su madre la animó hacia la música, pero sus maestros y mentores la menospreciaban constantemente. Entonces, sintió que no podía tener éxito y finalmente abandonó la idea de una carrera musical. Se transfirió a Bluffton College en Ohio, donde estudió literatura, psicología, historia y filosofía, y también se desempeñó como editora del periódico escolar. Pero incluso en la universidad, Phyllis tenía inseguridades y la sensación de que podría no ser suficiente en el sentido convencional. No tan hermosa, no tan pulida. Estar en quiebra era una parte normal de su vida. Aunque su padre tenía un trabajo, su familia no era rica. Creció durante el final y las secuelas de la Primera Guerra Mundial, luego durante la Gran Depresión, por lo que enfrentó muchas dificultades. Su vida familiar era emocionalmente distante. Una vez bromeó: «Cuando me secuestraron, no pagarían el rescate. No querían romper un billete de 10, lo que indica cuán distantes o poco emocionales podían parecer sus padres». Esta sensación de aislamiento emocional, combinada con el estatus de hija única, la llevó a desarrollar mecanismos de afrontamiento. Observó, escuchó, internalizó y usó el humor. Una y otra vez, Phyllis habló de usar la comedia como terapia, una forma de controlar el dolor, el miedo, los estándares de belleza, la pérdida. Estas primeras dificultades se incluyeron principalmente en chistes, pero Phyllis las mantuvo en secreto durante mucho tiempo hasta sus últimos años, cuando escribió su autobiografía en 2004. Pero por esa época, guardaba otro secreto, uno que los fans no hubieran podido creer. No fue hasta 2002 que reveló que había tenido depresión y pensamientos suicidas durante mucho tiempo. Phyllis Diller habló abiertamente de que había pasado por un período de depresión ligado a serias luchas de salud. Explicó que durante una fase estaba paralizada, especialmente porque los médicos le recetaban demasiados medicamentos que no le convenían. Confirmó que durante este tiempo realmente consideró el suicidio y dejó de comer como una forma de acabar con su sufrimiento. Una vez dijo: «Pensé que simplemente dejaría de comer. Ya sabes, esa es una forma de hacerlo, pero me dio mucha hambre». Uno de los desencadenantes de este periodo oscuro fue una grave crisis de salud después de sus problemas cardíacos. Después de que su corazón se detuvo varias veces, la enviaron a casa paralizada, lo que contribuyó significativamente a su depresión. En la misma entrevista, mencionó que el tratamiento con múltiples médicos que recetaban varios medicamentos, y agregó que la abrumó. Finalmente, uno de sus médicos intervino, cambió su medicación y finalmente la ayudó a sentirse más como ella misma nuevamente. Estas luchas de salud mental no formaban parte de su material cómico. Diller rara vez
o nunca incorporó sus episodios depresivos o pensamientos suicidas en su personaje público o chistes. Su imagen pública siguió siendo audaz, descarada, exagerada y cómica. Mantuvo el sufrimiento privado fuera del acto. Después de este período, continuó hablando en entrevistas sobre el envejecimiento, las limitaciones de salud y su declinante fuerza física, especialmente después de su ataque cardíaco de 1929, la instalación de un marcapasos y otros problemas de salud. Pero nunca más volvió a hablar de su depresión y sus pensamientos suicidas. Durante la mayor parte de su vida, Phyllis Diller vivió una vida centrada en su familia y el sacrificio. Mantuvo el secreto de la esquizofrenia de Sally durante tantos años, incluso si la estaba matando. En cambio, cuidándola todas las semanas, mientras se enfocaba en su carrera, incluso con su esposo sin trabajar y todos sus hijos que criar, Phyllis logró recomponerse durante tantos años y cuidarlos, protegiendo a su familia y guardando sus secretos. Su carrera de comediante despegó relativamente tarde, pero cuando lo hizo, a menudo combinó su riesgo profesional con el sacrificio privado. Usó sus luchas domésticas, un esposo que no podía mantener un trabajo estable, hijos que criar, un hogar que administrar como material de origen, fuera del escenario para asumir la carga emocional y financiera. Una de sus citas que refleja este impulso parental es: «Quiero que mis hijos tengan todas las cosas que yo no podía pagar. Entonces quiero mudarme con ellos». Esta expresión irónica captura tanto sus aspiraciones para sus hijos como el precio que pagó al dar tanto de sí misma. Phyllis Diller mantuvo los secretos ocultos a sus fans durante décadas y nadie lo supo hasta años después, cuando redondeaba su carrera. ¿Cuál es tu momento favorito de la comedia de Phyllis Diller? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios. Entonces, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.